Lo práctico de cómo crear un landing page bastante sencillo utilizando Bootstrap 4. Este es otro ejemplo de CSS y HTML para poder practicar un poco de cómo crear sitios web. El día de hoy vamos a utilizar Bootstrap 4 como framework de CSS y vamos a terminar exactamente con la página que estás viendo enfrente. Es decir, es una página sumamente sencilla, tan solo es la cabecera o la parte principal, el heading, que está conformado por un logotipo, por un título, por una imagen a la izquierda y por un formulario a la derecha. Adicionalmente también vamos a utilizar Font Awesome para colocar los enlaces sociales. Y como puedes ver es una página sumamente simple, pero que nos va a ayudar a practicar un poco con CSS, HTML y sobre todo con Bootstrap 4, que es el framework principal de este proyecto. Así que si te interesa crear este landing page desde cero, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto desde cero, así que voy a crear una carpeta, a la cual en mi caso yo voy a llamar Bootstrap 4 landing 01. No tiene que tener este nombre, de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre a la carpeta. Aquí vamos a arrastrar esa carpeta dentro del editor de código, en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizas otro editor tampoco no hay ningún problema. Muy bien, vamos a crear nuestra estructura, vamos a crear dos archivos, un archivo index.html, que es para colocar el documento, y vamos a crear también un archivo styles.css, que es para colocar los estilos. Adicionalmente también voy a crear una carpeta llamada img, que es en donde voy a colocar las imágenes. Muy bien, esto lo voy a probar a medida que vamos a ir creando. Primero necesitamos crear el documento. Voy a dejar todo el documento listo y ya luego vamos a empezar a estilizarlo simplemente. Muy bien, entonces lo primero que voy a crear es una estructura de HTML5. Y esa estructura de HTML5 va a tener un título al cual yo le voy a colocar Bootstrap 4 landing. De nuevo, esto también lo puedes cambiar fácilmente. Puedes colocarle en español o el título que gustes, en realidad no hay ningún problema. Muy bien, en el body voy a colocar la cabecera. De hecho, antes de continuar, te voy a comentar que todo el código que voy a elaborar el día de hoy ya está subido en mi GitHub. De esta manera vas a poder descargar los archivos y demás. El landing que estás viendo aquí es lo que vamos a crear. Así va a quedar el ejemplo final. Es decir, va a tener una imagen de fondo, va a tener básicamente también una imagen frontal o una imagen que ocupa la mitad de la pantalla y también el logotipo. Son tres imágenes. Al final estas tres imágenes los puedes obtener exactamente desde este código, pero por ahora tan solo lo vamos a nombrar. Entonces en el header yo voy a colocar tanto el título, los textos, las imágenes, voy a colocar todo. Todo esto que estás viendo es el header. Muy bien, entonces vamos a colocarlo, vamos a crearlo. Para estilizarlo vamos a utilizar una clase de Bootstrap llamada Container. Esta clase centra todo el contenido del header, es decir, agrega espacios hacia los lados. Ahora, esto va a funcionar tan solo si tenemos Bootstrap. Entonces vamos a ir a la página de Bootstrap y vamos a traerlo. Vamos a ir a la página llamada getbootstrap.com. Esta página te da digamos, los estilos básicos de Bootstrap. En este caso no vamos a utilizar el JavaScript, tan solo el CSS. Así que vamos a ir aquí donde dice Get Started. Y vas a ver una sección que dice CSS. Y aquí te da un link con todo ya listo, simplemente para que lo copies. Le puedes dar un clic aquí. Esto lo copia y debajo del título lo puedes pegar. También puedes agregar un comentario colocándole, por ejemplo, Bootstrap 4 CDN. Esta es la forma más sencilla. También podrías descargar los archivos, colocarlos en sus carpetas, enlazarlo con el HTML, pero es más trabajo. Al final esto va a funcionar. Entonces con esto ya tenemos Bootstrap. Y adentro del header, adentro del contenedor, vamos a crear una fila que lo que hace es crear un espacio horizontal. Y vamos a crear un espacio horizontal porque nosotros vamos a querer separar el contenido. De hecho, lo primero que voy a colocar es esta sección de aquí. Voy a ir a la imagen. Voy a colocar esta sección de aquí que es el logotipo. Entonces para colocar el logotipo lo voy a colocar en una columna o va a abarcar básicamente toda la fila, como puedes ver. Está al inicio. Entonces eso de aquí le voy a decir que va a abarcar una columna en tamaño pequeño de 12. Es decir, que siempre va a abarcar todo el ancho. Y también va a tener un margen arriba y hacia abajo de 4. Un margen en el eje de las Y de 4. Este es para que tenga un espacio arriba y un espacio abajo, para que se separen, para que no esté tan pegado al título. Muy bien, y adentro voy a colocar la imagen, es decir, este logotipo de aquí. Es una imagen simplemente. También podríamos estilizarlo con un texto y demás, pero yo he decidido colocar una imagen porque es más simple. Entonces vamos a colocar una etiqueta IMG y en el src vamos a tener que colocar la dirección de en dónde está nuestra imagen. Obviamente en este caso nuestra carpeta está vacía, así que voy a ir al código para descargar la imagen. No tienes que utilizar el mismo logotipo, puedes utilizar tu propio logotipo o la imagen que gustes. En mi caso, como ya el ejemplo lo he elaborado, voy a utilizar lo que he elaborado. Entonces voy a ir aquí en esta carpeta IMG y aquí está el logo.png. Entonces esta parte de aquí, esta imagen, simplemente voy a dar un clic derecho y voy a darle guardar imagen como. Y voy a guardarlo en mi carpeta Bootstrap, en la carpeta IMG.
y voy a darle a guardar. Y muy bien, con esto, ahora sí voy a mi proyecto, ya tengo el logotipo, aquí está. De nuevo puedes colocarle cualquier otro logotipo, de hecho mi logotipo es demasiado grande para hacer un logo, pero también le puedo cambiar el tamaño con CSS. Obviamente si vas a colocar un logo yo te recomiendo que le coloques un logo más pequeño, puedes utilizar incluso otros formatos. Muy bien, en mi caso tan solo voy a decirle que desde la carpeta IMG voy a utilizar el logo.png. Y el alt no lo voy a utilizar, aquí podrías colocarle por ejemplo logo o describes un poco mejor tu marca y demás. Esto es para que ayude al SEO de tu documento en caso la imagen no cargue. Y en mi caso voy a estilizar esto utilizando tan solo una clase llamada logo. Voy a colocarle esta clase simplemente para luego cambiarle el tamaño. Pero con esto vamos a guardar y ya tenemos nuestro logotipo. Luego te lo voy a mostrar cómo está quedando todo esto. Muy bien, luego del enlace de esta imagen, no el enlace sino esta imagen, voy a colocar un enlace A para que cuando clique en el logo esto lo redireccione a algún lugar. Entonces esto de aquí lo voy a cortar y lo voy a colocar, de hecho voy a crear aquí debajo una etiqueta A. Esta etiqueta A me va a redireccionar a este mismo index.html y adentro de la etiqueta A voy a colocar la imagen de esta manera, como puedes ver. Muy bien, entonces la imagen está quedando dentro de la etiqueta A. Entonces cuando clique en esta imagen, al final me va a redireccionar aquí mismo. Obviamente esto lo puedes redireccionar luego a otro HTML y demás, sin ningún problema. Muy bien, y luego de la etiqueta A voy a colocar un H1. Este H1 que te estoy mostrando es este título de aquí. Voy a mostrártelo. Es el título, de nuevo, es esto de aquí, es este landing page. Entonces este H1 va a tener el texto landing page. Ahora, como estás viendo todo está en mayúsculo, pero eso también lo podemos cambiar con CSS. De hecho, podríamos cambiarlo simplemente utilizando Bootstrap. Vamos a hacerlo, vamos a agregar a este H1 unas cuantas clases. Una clase llamada text-uppercase. Esto es para convertirlo a mayúscula. Y con esto ya podemos ver algo, entonces voy a guardarlo y voy a ir mostrándote algo para que puedas entenderlo un poco mejor. Entonces vamos a ir a la carpeta y vamos a dar un clic donde dice index.html. Y muy bien, así está luciendo. Obviamente no luce nada bien porque aún no hemos aplicado los estilos, pero al menos por ahora ya está cargando nuestra imagen y ya está cargando nuestro landing page. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es avanzar con el resto. Como puedes ver está en mayúscula todas las letras gracias a este text-uppercase que transforma este texto de aquí a todo mayúscula. Muy bien, entonces vamos a colocar luego del H1, luego de este div, voy a crear una columna de 6. Voy a colocar un col-sm6. Es decir, Bootstrap por defecto utiliza columnas de 12. Esto significa que esta sección de aquí va a abarcar todo el ancho posible. Pero la siguiente sección va a abarcar la mitad de la pantalla. Esta sección que estoy creando, de hecho, es para colocar esta imagen de aquí. Y luego la otra sección que voy a crear dentro de unos minutos o dentro de unos segundos, va a ocupar este texto con este formulario. En la columna de 6 entonces lo que voy a colocar es otra imagen. Y esta imagen también lo voy a traer exactamente igual como lo hice con el logotipo. De nuevo voy a ir a la carpeta IMG. Y esta imagen se llama writelaptop.png. Entonces es esta imagen de aquí. No tiene fondo y demás, es un PNG. Vamos a darle un clic derecho, guardar imagen como. Y vamos a guardarlo en la carpeta IMG. Muy bien, entonces con esto ya tenemos la imagen. Ya podemos utilizarlo. Simplemente le digo de la carpeta IMG, utiliza el logotipo o la imagen writelaptop.png. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro sitio, refrescamos. Y ahí está la imagen. Muy bien, voy a colocar luego al otro lado el texto. Para hacerlo simplemente coloco aquí un col-sm de 6, un div con esa clase también, que lo que significa es que esto abarca una mitad y esto abarca la otra mitad. Para verlo vamos a escribir aquí dentro de este col-m de 6 una etiqueta p, y esta etiqueta p vamos a colocarle un texto de prueba. Para hacerlo podemos colocar un típico lorem ipsum. Voy a colocarle un texto de prueba, puedes colocarle el texto que gustes en tu caso, yo voy a colocarle un lorem de 14. Y muy bien, vamos a guardarlo. Voy a ir a la página, refresco y ahí está el texto. Pero como puedes ver, la imagen está saliendo del contenedor. Por defecto, si damos un clic derecho, inspeccionar, vamos a ver este panel de aquí. Vamos a ir en este botón que dice inspeccionar. Vamos a seleccionar la imagen. Y como puedes ver, esto de que la imagen, el contenedor de la imagen es un col-md6, este recuadro que está seleccionado. Y al lado hay otro col-sm6. Es decir que está mitad y mitad. Pero la imagen abarca los dos. La imagen está por encima de las columnas y es lo que no quiero. Entonces, para que se adapte al ancho de las columnas, simplemente voy a agregarle a la imagen una clase llamada, vamos a ir aquí, una clase, vamos a cambiar esto a una clase y la clase se va a llamar en este caso img-fluid. Esta es una clase de Bootstrap. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y como puedes ver, la imagen se adapta al ancho. Si yo aquí amplío,
Como puedes ver, la imagen se va adaptando a la columna de 6. Y de esta manera tenemos un sitio web responsive automáticamente. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra imagen, ya se está aplicando a los anchos. Pero este texto de aquí yo quisiera que también debajo hubiese un formulario. Entonces vamos a colocar aquí debajo de la etiqueta P un formulario, que es este formulario que ves aquí al final, este recuadro con este botón. Entonces para colocar ese formulario va a tener dos elementos, un input de tipo texto con una clase form-control para que se estilice, y con esto ya tendríamos un input, pero voy a colocarle un placeholder para colocarle un texto. Este texto en mi caso va a decir escribe tu email. Escribe tu email. Puedes colocarlo en español sin ningún problema. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro formulario, vamos a refrescar y aquí está. Como puedes ver, tiene bordes redondeados. También se lo podemos quitar simplemente con una clase de Bootstrap. Y vamos a agregarle a este input. Adicionalmente a la clase forControl vamos a añadirle un input llamado, en este caso, rounded-0. Guardamos, vamos al sitio, refrescamos y como puedes ver ahora ya no tiene los bordes redondeados, así de simple. Muy bien, adicional a todo eso también le voy a dar un margen arriba y abajo. Voy a decirle un margen arriba, un margen en las X de las Y de 4. Vamos a refrescar y como puedes ver se separa un poco más. Adicional a todo eso también quisiera que el texto esté centrado. De hecho todo el texto de la columna quisiera que esté centrado. Entonces al call sm6 voy a agregar una clase llamada textCenter, para que todo lo que esté adentro esté centrado. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y así aparece. Pero el placeholder no está centrado, entonces para centrarlo de nuevo escribo la clase textCenter dentro del input. Guardo, refresco, bueno, vamos a guardarlo, refresco y ahora sí. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el input. Incluso puedes añadirle un padding y demás, pero con esto va a funcionar. Adicional a esto, quisiera también que aquí debajo hubiese un botón. Entonces vamos a colocar debajo del input un botón para que el usuario pueda ejecutar el formulario. Entonces vamos a colocarle aquí subscribe. Y vamos a colocarle aquí una clase que diga, por ejemplo, que estilice el botón. Por ejemplo, la clase de Bootstrap llamada btn-light. Para tener un botón de color ligero o blanco. Y como quiero que sea transparente, voy a colocar una clase llamada btn-outline. Outline-light. Vamos a guardarlo, refrescamos y así está luciendo nuestro botón. Obviamente en estos momentos no se ve porque el fondo es blanco, pero luego cuando cambiemos el estilo de nuestro sitio se va a poder apreciar. Muy bien, entonces con eso ya tenemos, pero nuestro botón en este caso también tiene bordes redondeados. Entonces voy a quitarle esos bordes redondeados exactamente con la misma clase, rounded-0. Guardo, refresco y muy bien, ahora sí es un cuadrado. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestros estilos de nuestro formulario. Pero en nuestra imagen también hay una sección de social o una sección de los enlaces sociales con iconos. Eso también lo voy a crear, entonces vamos a ir debajo del botón y bueno, después del formulario de hecho, y vamos a crear una lista desordenada. Esto es una lista desordenada de manera horizontal, simplemente cada uno es un elemento li y adentro hay una etiqueta A para que cuando dé un clic los redireccione. Entonces vamos a crear eso, una lista desordenada que va a tener una clase, un elemento li. Y adentro del li va a tener una etiqueta A para tener un enlace. Y adentro de la etiqueta A es donde vamos a colocar un icono. Ahora, ¿cómo podemos colocar un icono de estos? Bueno, hay una biblioteca de CSS que nos permite poder añadir iconos. Esa biblioteca se llama FontAwesome. Vamos a buscarlo. FontAwesome. Y aquí está la página. Al igual que Bootstrap, también podemos copiar y pegar una CDN y con eso ya tenemos iconos para reutilizar en nuestra aplicación. Vamos a ir en esta sección donde dice Start. Y aquí vamos a ver dos opciones para obtener tanto un CSS o un JavaScript a través de un SVG. En este caso yo quiero el normal, las fuentes, entonces voy a copiar esto de aquí. Vamos a ir en nuestro código y vamos a pegarlo justo debajo de Bootstrap. Vamos a colocar aquí otro comentario que diga FontAwesome y debajo vamos a pegar el enlace. Muy bien, entonces con esto ya tenemos Bootstrap para los estilos y ya tenemos FontAwesome para los iconos. Entonces ahora, dentro de esta etiqueta A voy a colocar una etiqueta I. Esta etiqueta I de icon sirve para yo poder especificar un icono, pero para que tenga el icono que yo quiero voy a agregar una clase de FontAwesome llamada fa-facebook-f. Vamos a guardarlo, vamos a ir en nuestro sitio y vamos a refrescar para ver los cambios.
Vamos a refrescar. Y aquí está el icono de Facebook. Obviamente aquí está el típico botón de las listas y demás, pero luego lo vamos a estilizar. Adicional a eso también está apareciendo de manera vertical, pero también lo vamos a cambiar. Pero lo importante es que está el icono. Ahora, a todo esto también debemos especificar que, digamos, si luego quieres cambiar el icono, puedes hacerlo también. Vamos a ir aquí en Phone Awesome. Voy a ir aquí en esa parte donde dice Icons. Y aquí tienes una lista enorme de iconos. Por ejemplo, no quieres colocar Facebook, quieres colocar otra red social. No lo sé, por ejemplo, Twitter. Bueno, aquí también está Twitter, por ejemplo. O quieres colocar tu Twitch, o quieres colocar YouTube, por ejemplo. Bueno, también están los iconos. Entonces simplemente los seleccionas el icono que quieres. Y aquí vas a ver exactamente la etiqueta ahí. Aquí está, la etiqueta ahí con la clase. Simplemente das un clic y esto de aquí ya lo copió. Entonces simplemente vienes a tu código. Y en lugar de Facebook puedes pegar ese código que has copiado de la página. Y muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a ir a la página nuevamente. Refrescamos. Y como ves ha cambiado al icono de YouTube. Y esto puedes hacer para cada icono que gustes. Ahora voy a yo dejarlo con Facebook porque ya sí estaba diseñado la página. Voy a colocar Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Entonces en ese orden. Pero para estilizarlo de manera horizontal también podemos utilizar clases de Bootstrap. Entonces voy a hacerlo. Voy a ir aquí en la etiqueta UL. Y voy a agregar una clase llamada List and Styled. Esto significa para quitarle los estilos por defecto de la etiqueta UL. Vamos a refrescar. Y como puedes ver ya no tiene ese punto. Pero si yo agrego otra etiqueta LI, por ejemplo copio esto de aquí. De hecho voy a seleccionarlo. Voy a copiarlo y voy a pegarlo debajo. Y supongamos que ahora ya no quiero Facebook. Quiero colocar por ejemplo Instagram. Bueno, aquí coloco... quito Facebook y coloco FA-Instagram. Así se llama el icono de Phone Awesome. Vamos a guardarlo, refrescamos y observa, ahí está el icono, pero está uno debajo del otro. Esto significa que la lista está en vertical. Tiene sentido porque de esa manera es como vemos las listas. Pero yo lo quiero en este caso horizontal para que esté uno al lado del otro. Entonces voy a agregarle a cada uno de estos LI una clase llamada list-inline item. A todas las clases, o a todos los LI que yo quiero que estén uno al lado del otro. List-inline-item. Pero para que esto funcione, también el UL debe tener una clase llamada list-inline. Y muy bien, vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y como puedes ver ahora, uno está al lado del otro. Ahora, están demasiado pegados. Si yo quiero separarlos, pues simplemente le digo a list-inline, al lado le voy a decir que coloque un margen, por ejemplo, hacia los lados. O una forma más sencilla también lo podemos hacer simplemente agregándolo luego con una clase de CSS para no aplicarlo a cada uno de estos elementos. Entonces podemos combinar ambos estilos. Por ahora voy a agregarle tan solo un espaciado arriba y abajo para que se separe del botón. Entonces voy a agregarle un margen top de 4. Vamos a guardarlo, vamos a reiniciar y como puedes ver ya está un poco más separado. Voy a colocar los otros enlaces, simplemente copiando este de aquí. Y vamos a pegar dos más porque voy a colocar tanto... Twitter, aquí en lugar de Instagram voy a quitar Instagram y voy a colocar Twitter y debajo voy a colocar en lugar de Instagram YouTube, FA YouTube. Vamos a guardarlo y vamos a ver si se ven y aquí están. Muy bien, entonces con esto ya tengo los enlaces. Luego en este caso si yo doy un clic me va a redireccionar a esta misma página, pero si tú quieres colocar tu enlace de Facebook y demás, simplemente copia tu dirección en este href. Aquí por ejemplo en mi caso sería http://facebook.com/fasttech. Este es mi Facebook, mi página de Facebook, mi Instagram, lo mismo. Muy bien, esto podrías repetirlo con cada enlace que gustes. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestros enlaces funcionando. Finalmente, esta es la última sección que se encargaba de mostrarse, porque al final ya no tenemos otra cosa o otro elemento que, digamos, escribir en el documento. Entonces con esto ya está terminado nuestros estilos o nuestro documento o nuestras etiquetas de HTML. Vamos a continuar entonces con el CSS. Vamos a ir aquí en styles.css y lo primero que tenemos que hacer es enlazar estos estilos con el HTML. Entonces vamos a ir aquí debajo de todos estos estilos que ya hemos escrito y vamos a crear un comentario. Este comentario en mi caso lo voy a llamar custom CSS, CSS personalizado. Es decir, son mis propios estilos de CSS, yo luego lo puedo cambiar. Para enlazarlo simplemente colocamos una etiqueta link y vamos a colocar el archivo llamado styles.css. Guardamos y para hacer una prueba por ahora simplemente voy a colocar el body de color, por ejemplo, negro. Para probarlo simplemente 000. Guardamos, vamos a la página y refrescamos y como puedes ver se aplica. Muy bien, de hecho el color negro queda bastante bien con el logotipo debido por el color y con los estilos. Pero luego puedes cambiar el color fácilmente. Muy bien,
Yo voy a dejarlo tal cual como está aquí. Entonces yo necesito esta imagen de fondo. Esta imagen que estás viendo aquí. Entonces voy a traerme esa imagen. Voy a ir aquí en la carpeta IMG. Y aquí está esta imagen llamada bg.jpg. Un background. Esto, dependiendo de tu conexión a internet, va a demorar un poco porque es una imagen bastante grande. O puedes colocar tu imagen, la imagen que tú gustes. Muy bien, voy a guardar la imagen. Guardar la imagen como. Voy a guardar en la carpeta IMG. Y con esto ya tenemos nuestra imagen de fondo. Muy bien. Entonces vamos a utilizarlo. Para hacerlo, en lugar de este body, en lugar de este background simplemente con un color negro, yo voy a colocar un degradado. Es decir, no solamente voy a traer la imagen y colocarla de fondo, sino que le voy a aplicar este degradado de este color violeta que estás viendo. De hecho, puedes colocarle cualquier color, tan solo lo he colocado para el diseño. Muy bien, entonces en lugar de este color, voy a decirle que voy a agregar una URL. Y esta URL vendrá desde la carpeta IMG y va a tomar el archivo bg.jpg. Y para que esto funcione, simplemente lo guardamos y vamos a nuestro código y refrescamos. Y aquí está la imagen, pero está demasiado grande. Entonces voy a decirle background-size cover para que abarque todo. Y también le voy a dar un background position center para que sea centrado el contenido. Y con esto va a funcionar. Vamos a guardar, refrescamos. Y muy bien, ahí tenemos la imagen. Pero ¿qué pasa con el degradado? Bueno, a esta imagen yo le puedo aplicar un filtro de CSS a través de una clase de CSS llamada Linear Gradient. Entonces vamos a colocar aquí linear-gradient. Y aquí voy a colocarle, antes de todo esto, antes de la URL, una coma para aplicar el degradado que yo quiero. Hay muchas páginas que te brindan degradados. De hecho, por ejemplo, puedes buscar aquí en Google simplemente gradients. Y aquí, por ejemplo, hay algunas. Por ejemplo, esta página llamada WeGradients es la que en más de una ocasión yo les he mostrado. Y aquí te dan los colores. Por ejemplo, aquí hay la combinación de estos dos colores te genera este degradado. Por ejemplo, si vamos aquí y seleccionamos otro color, aquí puedes buscar luego para que cambies el color que quieres. Por ejemplo, seleccionamos esto de aquí. Es combinación de dos colores violeta, uno más oscuro y otro más claro. Y aquí están los colores para que los puedas seleccionar. Ahora, si en todo caso no los quieres escribir, también aquí hay un CSS. Aquí les das en Get CSS. Y aquí está este Linear Gradient justamente con los colores para colocarlos en este caso. En mi caso yo voy a colocar los propios colores porque yo los he probado. Pero también hay otras páginas. Por ejemplo, si quieres visitar aquí en Google, hay otras páginas que te brindan otros colores de ejemplo. Gradients, por ejemplo, puedes buscar combinaciones. Y por aquí hay una que se llama Web Gradients, por ejemplo. Esta página es bastante buena porque te da ya los estilos en RGBA o digamos el formato que gustes. Por ejemplo, incluso lo puedes descargar como un PNG. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay varias combinaciones de gradientes. De hecho, la que he seleccionado está por aquí. Es un color bastante similar. Pero puedes cambiarlo por ese que gustes, cualquier color que gustes. Aquí está la combinación de los dos colores. Muy bien, entonces con esto yo voy a colocarlos en formato RGBA. Entonces voy a colocar el primer color en RGBA y el color es el siguiente: 95, vamos a colocar 114, vamos a colocar 189 y también recuerda que el RGBA, el último valor es la opacidad, es decir, si queremos que sea transparente o no. En mi caso voy a colocarle de 0.8. Luego voy a colocar una coma y voy a colocar el segundo color, de nuevo a través del formato RGBA, aunque de nuevo también lo puedes hacer a través de hexadecimales. Y aquí voy a colocar 155, voy a colocar 35, voy a colocar 234 y el último valor para el degradado de 0.7. Vamos a guardar esto de aquí, vamos a ver en nuestro código, refrescamos y así se está aplicando la imagen. Ahora, como puedes ver, la imagen se está repitiendo. La razón es que el alto de nuestra imagen o el alto de nuestro HTML y nuestro cuerpo del HTML no está abarcando el 100%. Entonces, para que esto abarque el 100%, simplemente vamos a agregar aquí un estilo. De hecho, para que veas esto de aquí, así está quedando nuestro degradado o nuestra imagen, para que lo puedas ver completamente. Muy bien, vamos a agregar antes de esto. Voy a aplicar un estilo tanto al body y al HTML y le voy a aplicar un alto, un height del 100%. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y muy bien, como puedes ver, ahora está aplicado a todo el alto. También necesitamos cambiar algunos tamaños y demás, pero con esto va a funcionar. Adicional a todo esto, también voy a agregarle el padding 0 y el margen 0 para quitarle los espacios por defecto del navegador. Entonces voy a decir padding 0, margin 0. Guardamos, refrescamos y muy bien. Ahora, en cuanto al, digamos a este logo,
Bueno, y a los textos, yo quisiera que todos sean blancos, ya que de esta manera podrían combinar con el fondo. Entonces, para no aplicarlo uno a uno, simplemente le aplico al elemento que los contiene, que es el body en este caso. Entonces voy a decirle el color de todos los textos serán de color blanco. Guardamos, refrescamos y allí están los textos. Muy bien. Adicional a todo esto, también voy a empezar a cambiar el tamaño del logo. Simplemente le digo a esta clase logo. Recuerda que la imagen del logotipo tiene una clase llamada logo. Entonces le digo al logotipo, voy a cambiarle su alto. Ya no será su alto natural, sino será el alto de 40 píxeles. Vamos a colocarle aquí 40 píxeles. Vamos a guardar, refrescamos y así está quedando el logotipo. También podríamos darle una imagen de ese alto específicamente para que no cargue una imagen grande y luego cambiar el tamaño. Pero esto de nuevo es tan solo para prueba, ya luego lo puedes optimizar mucho más. Adicional a todo esto, también vamos a colocarle un margen top para que esté separado de, digamos, de la cabeza o de la parte superior de la página. Entonces voy a decirle margin top de 20 píxeles. Vamos a guardarlo, refrescamos y muy bien, hay un espaciado. Ahora, en cuanto al contenido debajo, el landing page, bueno, vamos a añadirle también unas cuantas clases. Recuerda que el texto landing está en un H1. Este H1 tiene clases de Bootstrap por defecto, pero nosotros también le podríamos añadir unas clases nosotros mismos para estilizarlo mucho mejor. De hecho, hay una clase de Bootstrap que convierte este landing page a un texto mucho más grande. Esta clase se llama display. Vamos a aplicarlo en H1, adicional a text uppercase, o antes, no hay ningún problema, si es antes o después, vamos a añadir una clase llamada display. Y tiene 4 variaciones. Hay un tamaño 1 que es el más grande, luego 2 más pequeño, 3 un poco más pequeño. En mi caso voy a darle un display 3. Vamos a guardarlo, vamos a ir a la página y refrescamos. Y así está luciendo el título. Ahora, no luce nada bien el texto, quizás quieras cambiarlo luego, no hay ningún problema. En mi caso simplemente lo voy a colocar en un, digamos, en un formato bold o negrita. Vamos a ir aquí en index.html y vamos a decir text, bueno, no text, sino font, weight, bold. Guardamos, refrescamos y como puedes ver está luciendo similar a como está luciendo aquí en el diseño final. Ahora quisiera que esté centrado. Bueno, vamos a añadirle también un text center. Entonces voy a añadirle aquí una clase text center de Bootstrap. Guardamos, refrescamos y así está luciendo. Pero también voy a añadirle un espaciado arriba y abajo. Entonces voy a decirle que le aplique un margen top de 4. Guardamos, refrescamos y muy bien. Esto ya se está pareciendo al diseño final, como puedes ver. Esto es lo que tenemos que cambiar aquí, pero por ahora al menos ya está luciéndose bastante similar. Ahora vamos a continuar con la parte del formulario. El formulario, como puedes ver, tiene un texto cambiado, no es el mismo texto del título. Entonces vamos a tener que cambiarlo y adicionalmente también el espaciado entre el texto es distinto. Entonces vamos a ir aquí en nuestro texto, que es por aquí donde está, en la etiqueta P, y vamos a añadir una clase llamada text description. No tiene que tener esta clase, podríamos colocarle cualquier otra, pero con esto vamos a estilizar este párrafo específicamente. Entonces vamos a estilizar esa clase, text-description. Y vamos a darle, por ejemplo, un espaciado, un letter spacing, que sea, por ejemplo, de 2 píxeles. Guardamos, vamos a nuestra página, refrescamos, y muy bien, ya está, tiene un espaciado las letras entre sí. La fuente también lo podemos cambiar. En mi caso voy a colocarle un font family de sans serif. Guardamos, refrescamos y muy bien. Adicional a todo esto, también quisiera que el formulario por defecto, de hecho aquí no está luciendo bastante bien, incluso con el fondo. Lo que voy a hacer es quitarle ese btn outline al formulario. Vamos a ir en donde está el botón. Entonces solo lo voy a dejar con el btn light. De esta manera. Guardamos, refrescamos y muy bien. Así es como está luciendo nuestro diseño final, sin el btn outline. Aquí lo que voy a hacer es adicionalmente al formulario aplicarle unos cuantos estilos. Por ejemplo, a este input quisiera que esté transparente, exactamente como en el diseño. Entonces voy a decirle que bueno, no el text description, sino dentro del formulario. Recuerda que el formulario, la clase del input tiene una clase llamada form control, que es de Bootstrap. Nosotros también podemos alterarlo, simplemente le decimos .form control. Y adentro le decimos, por ejemplo, que el background sea transparente. Y le vamos a decir important para que sobrescriba la clase de Bootstrap. Esto va a funcionar ya que este es los últimos estilos que se cargan en la cabecera. Como puedes ver, nuestros estilos customizados son los últimos que se cargan. Entonces sobrescriben los estilos anteriores. Y también voy a decirle que el color del texto será de color blanco, para que combine también con el fondo y de esa manera se pueda ver. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar
Y muy bien, ahora nuestros textos salen de esta manera, como puedes ver. Aquí es donde va a tipear sus correos supuestamente. Muy bien. Y luego, en cuanto a los iconos, ya para finalizar. Bueno, los iconos están en una etiqueta A. Y cada etiqueta A adentro tiene una clase llamada FAB, que es de Font Awesome. Font Awesome en su clase Basic. Es por eso que se llama FAB, Font Awesome Basic. Entonces voy a decirle dentro de la etiqueta A, selecciona la clase FAB, que son de los iconos. Y vamos a cambiarle el color. Vamos a colocarle un color blanco. Un color FFF. Guardamos, refrescamos. Y ahí están los iconos de color blanco. También vamos a cambiar el font size. Font size, por ejemplo, de 30 píxeles. Como te había comentado antes, nosotros podemos cambiar el tamaño de los iconos con una clase de Font Awesome llamada FAX. Pero vamos a tener que aplicarlo cada clase, cada uno de estos elementos. Entonces, simplemente utilizando una sola clase de CSS podemos cambiarlos todos de una manera más sencilla. Es por eso que he decidido hacerlo de esa manera. Y también voy a agregarle un espacio entre ellos para que esté separado, exactamente como el diseño. Esa clase se llama margin. Voy a colocarle un margin 0 arriba y abajo y 10 píxeles hacia los lados. Guardamos, refrescamos y muy bien. Y con esto tenemos nuestro diseño final. Este diseño que estás viendo aquí, de hecho te lo voy a mostrar. Aquí está el código final o el screenshot final. Este es el diseño final y esta es la página que acabamos de crear. Como puedes ver es exactamente lo mismo. Y también funciona en tamaños de pantalla pequeño. Vamos a cambiarlo. Presionamos por ejemplo clic derecho, inspeccionar. Y aquí hay un icono que simula ser una pantalla de un dispositivo móvil. Y como puedes ver el texto se adapta. Obviamente también le puedes colocar media queries para cambiar todas estas cosas para que no se repita, abarca el ancho máximo, cambiarle el tamaño del texto que está demasiado grande, agregar más padding si es un dispositivo móvil. Pero con esto, como puedes ver de una manera muy sencilla, sin agregar ninguna media query, Bootstrap se encarga de colocarlos uno debajo del otro, abarcando el ancho posible y ya estilizando nuestros inputs. Esto sigue funcionando igual. Y de esta manera es como hemos terminado. Muy bien, a partir de aquí creo que hemos practicado algo de Bootstrap. Voy a publicar dentro de poco un curso de Bootstrap para mi canal principal. Ya he publicado antes un curso de Bootstrap 4, pero de nuevo lo voy a grabar porque hay algunos cambios. Esa vez que grabé ese curso utilizaba Bootstrap 4 Alpha. Ya salió Bootstrap 4, la versión oficial hace ya mucho tiempo, entonces voy a grabar un curso desde cero hablando tipografías, espaciado y demás. Así que eventualmente voy a publicar un curso de Bootstrap para el canal principal. Pero en este canal voy a seguir publicando ejemplos prácticos, ya que de esta manera conocemos mucho más el framework. Muy bien, nos vemos muy pronto en próximos ejemplos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.